Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en Cuernavaca, Morelos. Les saluda el rabino Mijael Ávila en este día que es el día 4 del mes de Adar del año 5766. Estamos próximos a llevar a cabo la remembranza del episodio de nuestro pueblo conocido como Purim. Hoy, que es el día 4 de marzo del año 2006, nos corresponde una lectura de la semana titulada Terumá. Repitan conmigo, por favor. Terumá. Debería de ir acentuada al final, Terumá. Y que habitualmente la traducen como ofrenda. Y ahorita voy a dar una explicación al respecto de su etimología. La porción que hemos leído en este Shabbat, en el resto de Shabbatit, ha sido la porción de Shemot 25.1 al 27.19. Y en esta perashá, el Eterno va a solicitarle a Moshe que lleve a cabo la construcción del lugar el cual iba a designar para el servicio del Eterno. Y en esta descripción iba a incluir los utensilios, las dimensiones, obviamente cada uno de los objetos que contendría precisamente el tabernáculo. En el hebreo, la palabra Mishkan. La palabra Terumá que da nombre a esta perashá, es interesante que en el hebreo proceda de un vocablo que es rum. Terumá procede de rum. Y rum lo pudiéramos traducir como levantar. Y también detrás de levantar, obviamente también estaría implícito una exaltación. ¿Están ustedes de acuerdo? En nuestro pueblo, cuando definen esta palabra terumá, de alguna manera se basan en este vocablo hebreo rum, para decir, el Eterno le va a pedir al pueblo que dé esta ofrenda, esta dádiva, de tal manera que nos deberíamos de imaginar que cada uno de nosotros tenemos dentro de este lugar nuestros bienes, y el Eterno les dice que den terumá. Y si aquí tuviéramos nuestros bienes, lo que estaría simbolizando la palabra terumá es levantar ese objeto, ese bien, de tal manera que en el momento en que yo lo levanto, lo separo de todos mis bienes que quedan, y esto que yo he separado y que he levantado es lo que voy a ofrecer al Eterno. ¿Me expliqué más o menos? O sea, esto es, si bien es cierto, terumá se traduce como ofrenda, etimológicamente procede de la palabra hebrea rum, y que denota o exaltar o levantar, y por lo tanto, la interpretación que podríamos dar de terumá, de esta dádiva que le íbamos a dar al Eterno, es, yo levanto todo aquello dentro de mis bienes, dentro de un conjunto de bienes, y esto que yo estoy levantando, estoy precisamente otorgándoselo al Eterno. Ahora, a lo largo de esta perashá, entonces, la primera porción, que es en la que me voy a centrar para compartir, habla justamente acerca de la terumá que Moshe le pediría al pueblo. Obviamente se lo pediría por cuanto el Eterno así lo había designado. Ahora, ¿qué respuesta encontraría Moshe de la terumá que le debía de ofrecer el pueblo? ¿Qué condición del corazón de nuestro pueblo de Israel debía de cumplir aquellas personas que dieran esta terumá? Y hay una pregunta que resalta, ¿se usarían los maserot, los diezmos, para levantar el lugar destinado para el servicio del Eterno, en este caso el Mishkan? Cuando se levantó el Bet Hamikdash, el santo templo, ¿se usarían maserot o se usaría terumá? Estas y otras preguntas, desde luego, al amparo de las Sagradas Escrituras, trataremos de darle respuesta. Por lo tanto, el tema de esta semana serían las dádivas voluntarias. En estricto sentido sería la terumá, acompañada de una palabra que es nadab. Bien, ¿qué razón tendría el Eterno para mandar a Israel edificarle un sitio para su alabanza? ¿Qué razón tendría el Eterno? ¿Se lo han preguntado alguna vez? O sea, ¿por qué el Eterno, que Él mismo dejó asentado en sus palabras, que Él no es hombre para que habite en medio de cuatro paredes, por qué el Eterno desearía darle a su pueblo un sitio el cual de alguna manera fuera destinado precisamente para el servicio del Eterno? Y que detrás de preguntarnos qué razón tendría el Eterno para pedirle al pueblo que le edificara un Mishkan o posteriormente un Bet Hamikdash,
pudiera esta pregunta ser contestada desde diversos ángulos, que van desde la posibilidad de otorgar al pueblo del Eterno la oportunidad de reivindicarse para con Él a través de los sacrificios y de las ofrendas. ¿Están ustedes de acuerdo? Porque una de las posibles contestaciones es, bueno, a partir de los sacrificios y las ofrendas, el pueblo de alguna manera se podría reivindicar para con su Elohim. Y obviamente, también pudiera ser otra respuesta la necesidad física que tiene el hombre de ver algo palpable que se relacione con su Elohim, ¿verdad? Ahora, no obstante de cualquiera de las contestaciones que pudiera existir, no debemos de despegarnos de una fundamental. ¿Cuál? Que el deseo del Eterno para que se edificara un lugar era, entre otras cosas, para enseñar a los suyos cuestiones eternas que tenían que ver con el conocimiento de Él, enseñándonos con los aspectos físicos que se iban a ver a través del Mishkan, del santuario, verdades que de otra forma serían imposibles que viéramos. ¿Recuerdan ustedes en esta perashá, leímos en 2 versículos, cuando en la porción dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte, que igualmente lo dice el libro de Judíos, conocido también al español como el libro de Hebreos? Ahora, Moshe tomaría el diseño que el Eterno le daría en cuestión del Mishkan, y ese diseño obviamente sería un modelo que él iba a ver precisamente en los Shamaim, en los cielos, de tal manera que al expresarlo simbólicamente a su pueblo nos daría importantes lecciones, y que son de alguna manera las que yo todavía quisiera poder degustar con mayor certeza. Son las que yo todavía quisiera conocer con mayor profundidad, de tal manera que me permitiera, en la medida que yo conozco todo lo concerniente al tabernáculo y al santo templo, yo sé que nos vamos a deleitar, y es como comernos miel o un platillo que nos tiene que deleitar, y que ruego que el Eterno no se demore mucho y que no pasen muchos años en los cuales yo pueda entender con mayor exactitud todo ello. Mientras tanto, yo lo que tuve por objetivo en esta perashá es darle un contexto en el momento en el cual se erige, concretamente, cuando el Eterno le pide a Moshe que le diga al pueblo que den su terumá con el objeto de construir el Mishkan. Posteriormente, la edificación, ustedes recuerdan, del Bet HaMikdash con David, y después lo que vendría a ser la reedificación de las ruinas del Bet HaMikdash ya cuando vuelven del exilio, cuando se repatria nuestro pueblo, precisamente cuando estaba en Babilonia. Estos 3 eventos que narran las Sagradas Escrituras, es importante unirlos, pero los voy a unir a partir de una palabra que voy a comentar más adelante, y que se traduce básicamente como voluntariamente o voluntad. Ustedes han visto y hemos leído Shemot capítulo 25 verso 1, que dice, Hashem habló a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí terumá. ¿Ok? Ahí es donde aparece la palabra terumá. Dice, de todo varón que la diere, de su voluntad. Y noten ahí la palabra voluntad. Dice, de corazón tomaréis mi terumá. ¿Y cuál iba a ser la terumá? Oro, plata, cobre. La traducción que acabamos de leer ahorita, dice ahí, ¿qué? Cuando dice azul, en la Reina Valera dice, lana azul, lana púrpura, lana carmesí, lino fino, pelo de cabras o piel de cabras pudiera ser, pieles de carneros teñidas de rojos, pieles de tejashim o tejash, lo acabamos de leer, que en la traducción Reina Valera dice tejones. Curiosamente, la explicación que hay al respecto de los tejashim es que no se logran poner de acuerdo qué tipo de animal era. Hablan desde un animal marino como una foca, hasta un animal terrestre como pudiera haber sido algo semejante a lo que vendría a ser un tejón, ¿verdad? Obviamente sí se dice que está extinto, y que detrás de ese animal lo más probable es que pudo haber sido un animal grande. Entonces, bueno, hay mucho que por ahí descubrir de lo que enseña la tradición de nuestro pueblo al respecto de los tejashim. Dice ahí madera de acacia, también pudiera ser madera de shittim por cuanto era el lugar geográfico en donde se encontraba esta madera.
aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Dice ahí, verso 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. La traducción bien pudiera ser en ellos. O sea, el cumplimiento que se da en la fiesta de Shavuot, de Shavuot, de Shavuot en Geburot capítulo 2, en Hechos capítulo 2, con respecto a la fiesta ¿de qué? De Shavuot, al español, Pentecostés o ¿cuál podría ser la otra? De las semanas. En realidad el cumplimiento es justamente esta parte, habitaré en ellos. Verso 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haráis. Fíjense que nuestro pueblo de alguna manera registra la terumá y la contabiliza en algunos conteos en 15 terumot que pudiera dar el pueblo al Eterno dar. Si las enumeramos era oro, plata, cobre, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí, 7 lana fina, 8 pelo de cabras, 9 pieles de carnero teñidas de rojo, 10 pieles de tejashim, 11 maderas de shittim, 12 aceites, 13 especias, 14 piedras de ónice, 15 piedras de engaste. Rashi por ahí da una contabilización en lugar de 15 de 12. Algunos dicen de 13, porque hay unas explicaciones al respecto de que, por ejemplo, las piedras de ónice, las piedras de engaste, las dieron los nazí, los príncipes del medio del pueblo, y no necesariamente se las dieron el pueblo, lo que da a entrever que obviamente los nazí, los príncipes, eran gente que habitualmente tenía más posición, o me refiero más riqueza. Por ahí en alguna traducción de alguna perashá anterior dice que agarraron a la gente más rica. No necesariamente va de acuerdo con esta traducción, porque no es lo que dice en el hebreo, pero de alguna manera aquí se ve que los príncipes posteriormente serían los que dieran estas piedras costosas. Ahora, hay muchos aspectos verdaderamente interesantes y algunos de ellos no les voy a comentar. Y no les voy a comentar porque hay algunos aspectos que verdaderamente se tendrían que comentar en lo privado al respecto de estas terumot que iba a dar nuestro pueblo. Entonces, yo lo único que sí digo es que ruego que el Eterno me permita llegar a una edad bastante madura, con fuerza, y podremos tener muchos años para seguirnos gozando en este tipo de enseñanzas. Pero en esta ocasión, más allá que los detalles, que son muchos y que verdaderamente están para comentarlos en lo privado, se me quedan viendo así con cara de ¿por qué? Bueno, pues hay cosas que tendríamos que comentarlas más en corto, pero sigamos leyendo. Ahorita acabamos de leer el mandato que le da el Eterno a Moshe. Ahora veamos cuando Moshe se los dice y se los transmite a nuestro pueblo, que va a ser 10 capítulos después. O sea, aquí el Eterno le dice, ve y diles que den la terumá. 10 capítulos después, o lo que es lo mismo, 3 perashot después, en la perashá de Vayaquel, Shemot 35:4, Moshe se los dice al pueblo. Veámoslo, por favor. Shemot 35:4. Y habló Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Hashem ha mandado. Tomen entre ustedes ofrenda, o terumá para Hashem, todo generoso de corazón, noten ahí la palabra generoso de corazón, la traerá a Hashem, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejashim, pieles de shittim, madera de shittim o de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. ¿Qué memoria tenía Moshe? ¿Están ustedes de acuerdo? O sea, yo no sé si, obviamente debería de haber tomado nota, y lo más probable es que no sabía escribir, más bien no nada más escribía en el hebreo, sino probablemente tendría sus claves para poder acordarse de todo lo que el Eterno le mandó. Pero no dejo de pensar que qué memoria tenía Moshe, porque 10 capítulos antes el Eterno le dice, y ahora se las vuelve otra vez a enumerar completitas. Dice la ciencia
que con la edad es mentira que se pierda la memoria. Estaba yo leyendo un artículo muy interesante al respecto de la memoria y dice que con la edad es mentira que se pierda la memoria. Es cierto que la reacción de la memoria, o me refiero concretamente de traer la información del cerebro a la boca y expresarla, es más lento conforme pasa la edad. Pero es mentira que con el tiempo la memoria se pierde, o mejor dicho, es mentira que se acabe la memoria. Y entonces, ¿por qué la gente cuando ya pasa una edad se le empiezan a olvidar las cosas? No es porque la mente deje de tener la capacidad de recordar, no, sino es porque se deja de usar la mente de tal manera que en el momento en el cual dejamos de usar y de ejercitar la mente, las cosas más difíciles se nos graban. Por lo tanto, científicamente dan algunos ejercicios para que nuestra memoria siga estando tan ejercitada como lo estuvo cuando éramos pequeños, e incluso la ciencia dice que la memoria debería de tener mucho mayor ejercitamiento con el paso de los años que cuando una persona es pequeña. Entonces, cuando dicen es que para los niños es muy fácil aprender algún idioma, nosotros, en la medida que vamos creciendo, igualmente debería de ser fácil, pero ¿por qué no lo logramos? Porque hay cuestiones que debemos de ejercitarnos en la mente con el objetivo de fortalecer la memoria. Por eso es que cuando los niños van a la escuela, aprenden citas, aprenden materias, ¿sí me explico? Y la mente está de continuo siendo bombardeada de tal manera que se ejercitan precisamente la memoria. De hecho, tienen exámenes orales que les obligan a que la memoria la ejerciten. Bueno, pues nosotros como adultos en realidad deberíamos de procurar, obviamente, ejercitarnos. Y una de ellas, ¿saben cuál es? Agarrar los Teilim y memorizarlos. Hay gente que se ha memorizado todo el Tanaj o todo el Brit Hadashah, ¿verdad? Así es que nosotros deberíamos de ejercitarnos en cuando menos memorizar los Teilim. Pero bueno, es otro tema este. Entonces, ya aquí en el Perek 35, Moshe les está diciendo que ya tenían que dar su terumá. ¿Qué es lo que aconteció? Iba a emplear el Eterno, no nada más aquellos de corazón dispuesto para dar, sino también a algunos varones o mujeres que les iban a llamar Jajam Lev. Jajam, ¿qué vendría a ser? Sabio, y Lev, corazón. Los sabios de corazón, Shemot 35:10, leámoslo. Todo sabio de corazón, Jajam Lev, de entre ustedes vendrá y hará todas las cosas que Hashem ha mandado. El Mishkan, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa, y continúa enunciándolo todo hasta el versículo 19, donde da las vestiduras de lo que se le conoce como la Keuná. ¿Ustedes habían escuchado la palabra Keuná? Bueno, pues lo que vendría a ser el sacerdocio, en el hebreo vendría a ser Keuná, ¿correcto? Las vestiduras concernientes al sacerdocio serían las vestiduras correspondientes a la Keuná, ¿sí? Que vendría a ser todo el servicio que tendría que ver precisamente con los Kohanim. Ahora, entonces, démonos cuenta que detrás de la terumá, del dar cada quien de sus bienes, habían también hombres y mujeres que tenían el privilegio de emplear sus facultades, sus virtudes, sus atributos físicos para ponerlos y también darlos al servicio del Eterno. O lo que es lo mismo, seguramente había hombres que daban oro, que dieron plata, pero además decían, yo voy a trabajar, mis manos también son útiles. ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces para la edificación no nada más había dar bienes, sino también había dar tiempo para el servicio. Veamos ahora el verso 20. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Verso 20 de Shemot 35. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moshe, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, noten ahí la palabra voluntad, con ofrenda a Hashem para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y todas las sagradas vestiduras. Verso 22, y vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios, noten otra vez la palabra voluntarios de corazón,
y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Hashem. Todo hombre que tenía, ¿qué? Lana azul, igualmente púrpura, igualmente carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojos o pieles de tejashim, los traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata y de bronce traía a Hashem la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de engaste para el efod y el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón, noten ahí, voluntario, para traer toda la obra que Hashem había mandado por medio de Moshe que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria. ¿A quién? A Hashem. Por cierto que para hacer el parojet del Aarón HaKodesh, no saben, ya le he dedicado una de tiempo para buscar la imagen. Miriam, de veras, o sea, le he dedicado de tiempo para buscar la imagen de parojet con el objetivo de que nos las hagas. Pero de todo el tiempo que le he dedicado no he encontrado una que me haya dejado satisfecho. Y no ha sido una vez, sino ha sido varias veces que le he dedicado tiempo a buscar la imagen para hacer el parojet, la cortina que de alguna manera permanece previa a que la gente vea el Sefer Torah. Entonces, en esta ocasión había mujeres dispuestas que con sabiduría hilaban y hacían. Y resalta la palabra voluntario, voluntaria. ¿Se dan ustedes cuenta por qué resalta? Fíjense que esta palabra en realidad viene a ser lo que va a ligar el mandato de Moshe de parte del Eterno. Después, cuando Moshe le transmite al pueblo lo que tenían que dar, después vamos a verlo en el Bet HaMikdash, y después vamos a ver en la reconstrucción del Mishkan, del Bet HaMikdash, y todos estos eventos, que son 4, lo va a unir esta palabra, que en el hebreo es la palabra nedavá, nedavá, que es un sustantivo femenino, y su verbo es nadab, y que la traducen como voluntaria o voluntad. Nedavá, sustantivo femenino, y nadab es el verbo. Detrás de esta palabra nedavá, en realidad nos ilustra lo que era la terumá, que en realidad la terumá, ahorita nada más estoy explicando como alzar dentro de los bienes para efecto de dárselo al Eterno. Pero la terumá en realidad tiene muchas más acepciones. Ahorita esta terumá la voy a asociar con nedavá, porque esta terumá tiene que ver, o lleva implícito un acto voluntario en el cual el hombre o la mujer se va a agradar de darle al Eterno de sus propios bienes. Por lo tanto, la terumá tendría un carácter meramente voluntario y no impositivo, e implicaría el buen ánimo para otorgarla. ¿Me expliqué más o menos? Ok. Ahora entonces, esta palabra nedavá es la que me va a unir estos 4 eventos. Ustedes leyeron que el Eterno usaría aquellos de corazón voluntario. En alguna porción dice que ahí que el Eterno iba a estimular su corazón. Y es interesante cómo aparece la palabra corazón, porque de ahí nace precisamente el que las personas iban a dar. Y si recordamos que es corazón, en el corazón se plasma la voluntad del Eterno. Entonces, Moshe llega y les dice la voluntad del Eterno, ellos la conocen la voluntad y la siembran en su corazón. Obviamente, esa voluntad del Eterno tendría que convertirse en emuná. Ellos conocen la voluntad del Eterno, la creen y además la van a hacer ya en el momento en el cual van a dar su terumá. Por lo tanto, todo este acto es un acto de emuná, lo que se está dando detrás de ello, y por ello resalta igualmente la palabra corazón. Ahora, verso 22 de lo que acabamos de leer dice: vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todas presentaban ofrenda de oro a Hashem. Amados, yo quiero decirles que la austeridad en cuestión de la mujer
muchas religiones han enseñado que la mujer de alguna manera debe de ser austera en su forma, ¿cómo se llama? De ornamento, sí, de ornamentos. Y en muchas religiones les dicen a las mujeres, no te pintes, no esto, no lo otro, no aquello, una serie de factores que si bien es cierto es respetable y que la mujer cuando lo hace por el Eterno y para el Eterno, porque así se los enseñaron, es respetable que así lo crean, pero en este ejemplo nos damos cuenta de que las mujeres y los hombres obviamente guardaban, en este caso como parte precisamente de sus tesoros, estas joyas. Ahora, no podemos descartar que muchas de ellas se las pidieron a sus vecinos. En Misraim, ¿están ustedes de acuerdo? Se las pidieron a sus vecinos y son las que traían ellos. Seguramente otras traían las mujeres. Ahora, con esto nada más quiero traer a colación a Ezequiel 16:8. Ezequiel 16:8. Y aquí vamos a ver la descripción que le da el Eterno a su amada. Y cómo es que el Eterno va a vestir a su amada. Vean, Ezequiel 16:8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Está hablando el Eterno a su amada. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Obviamente el contexto que le antecede no corresponde a esta explicación. Pero dice, y te di juramento, Ezequiel 16:8. Y entré en tu pacto contigo, dice Hashem el Señor, y fuiste mía. Verso 9, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite. Y te vestí, fíjense cómo vistió el Eterno a su amada, de bordado. Te calcé, dice ahí al español, de tejón, de tejash, otra vez. Y por el tejash debió de haber tenido un material, por eso es que pudo haber sido una foca, un animal marino, porque era impermeable exactamente. Entonces dice ahí, de tejón te ceñí de lino y te cubrí de seda. Verso 11, te atavié con adornos. ¿Qué es lo que hizo el Eterno? Te puse brazaletes en tus brazos, collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz, piercing, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema, tiara en la cabeza. Verso 13. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado, y comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse en ti, dice Hashem. ¿Sí se dan cuenta más o menos cuál era la forma en la cual está ilustrando cómo está hermoseando a su amada? Ahora, yo no quiero profundizar, y tampoco es el tema, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de que consideremos que obviamente el ornamento en la mujer era un aspecto que la embellecía. Ahora, no me queda duda que la mujer se debería de preocupar primordialmente, más allá que cuando sale a trabajar, cuando recibe a su marido. ¿Sí me explico? O sea, en realidad la mujer debería de estar bellísima para recibir a su amado. Y es ahí cuando más se debería de esmerar. ¿Sí se dan cuenta? Y eso es importante porque yo he visto que desgraciadamente muchos de los matrimonios, conforme pasan los tiempos y ya se empiezan a conocer, el hombre y la mujer dejan de arreglarse porque, pues ya me conoce, ya me levanto yo y no me arreglo, y al fin de cuentas ya me conoce, y por lo tanto ya no cuidan de su aspecto. Y yo he notado en muchas mujeres que conforme pasan los tiempos, o los años, o los meses de conocerse, se utiliza una palabra al español que se usa muchísimo y que le llaman fodongas, ¿verdad? En realidad, amadas del Eterno, lo que yo quiero ilustrar con ello es que si en algún momento se deberían ustedes de esmerar para recibir a su amado, precisamente es cuando el amado llega del trabajo, ¿ok? Entonces, más allá que se preocupen, voy a salir a la tienda, ¿me tengo que pintar? No, espérenme, o sea, preocúpense porque están en su casa y está su amado ahí, ¿sí? Esa es la principal preocupación que ustedes deberían de tener. ¿Por qué? Porque el hecho de que las vean guapas en la calle, en realidad está por demás, dado que con quien primero se deberían de ver guapas es con el marido. Y esto obviamente también aplica a los hombres.
Bien, regresemos al estudio. Shemot 36:2, la consecución de lo que aconteció cuando el Eterno a través de Moshe le solicitó su teruma. Moshe llamó a Bezalel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, y en cuyo corazón había puesto Hashem sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movía a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moshe toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del santuario, del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moshe diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de Hashem, que ha mandado que se haga. Y entonces Moshe mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario, y así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y además sobraba. ¿Se imaginan qué impresión ver venir a toda la gente que traía? Han de haber dicho: este pueblo era todo rico. Y traían ellos lo que tenían dentro de su posesión y que sabían que iba a ser útil. Ahora, si imaginamos, por ejemplo, la madera de Shittim, la madera de acacia, salieron de Mizraim cargando madera. ¿No les parece? O sea, debió de haber sido un trabajo importante, conforme fueron transcurriendo los días, haber venido cargando la madera para decir: ahora, después de cargarla, se la van a dar al Eterno. Esto es lo que estaba demostrando, era la disposición que ellos tenían de desprenderse de cosas que les pertenecían para dárselas en pos del Eterno. Entonces, la respuesta fue maravillosa. Fue maravillosa, ¿verdad? Fue impresionante. Ahora vayamos a otro evento, cuando están a punto de edificar el Bet HaMikdash. Primera de Crónicas 29:1. Divrei Yamim 29:1. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Shelomó, mi hijo, ha elegido Elohim. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Hashem Elohim. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Elohim oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, maderas para las de madera, y piedras de ónice, y piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. O sea, David, previo a morir, ya había empezado a guardar con el objeto de, en un futuro, construir la casa para el Eterno. Verso 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto a la casa de Elohim, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Elohim: 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa, oro, etcétera, 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 de tal manera que ustedes ya no van a dar. Yo todo voy a poner, dice David. No, vean lo que dice al final del verso 5. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Hashem? ¿Quién quiere hacer ofrenda voluntaria? Entonces, David no se llevó toda la bendición, sino además la repartió y dijo: ¿quién más quiere dar? Y nuevamente aparece la palabra voluntaria. En este caso, Nedavá, que es el enlace para todo esto. Entonces, hasta este momento, fíjense bien, no usaron los maserot, los diezmos, para edificar el Mishkan, tampoco utilizaron los maserot para edificar el Bet HaMikdash, y ahora vamos a ver en la reconstrucción del Bet HaMikdash, en el año 538 antes de la era común, el libro de Ezra capítulo 1, verso 1, vamos a ver con la repatriación de nuestro pueblo de Babilonia, o de Babel, ¿qué es lo que sucede cuando van a reedificar el Bet HaMikdash? Ezra 1:1. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Elohim, la cual está en Jerusalén. Esto es, todos aquellos que estaban en el exilio, igualmente iban a tener la oportunidad de colaborar. Ezra 1:5.
Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, de Benjamín, los Coanim y los Levíim, todos aquellos cuyo espíritu despertó Elohim para subir a edificar la casa de Hashem, la cual estaba en Jerusalén. Y todos los que estaban a sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Cada vez que aparece la mención, como aquí lo vimos, de lo que vendrían a ser esas dádivas, al español enfatizan que son voluntarias, si se dan cuenta. Esdras 2:68. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Hashem, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Elohim para reedificarla en su sitio. Ahora, hemos enseñado, hay creo que 2 o 3 perashot en donde yo hablo acerca de los korban, de los diferentes tipos de korbanot, de los sebach shelamim, ¿se acuerdan ustedes? De olá, ¿de qué más? De minjá, ¿cuál más? ¿Cuál más? De los olá, pero ¿por qué? De jatá, ¿se acuerdan ustedes? Por el pecado. De todos, miren, imaginemos nosotros que en el servicio para el Eterno, dentro del Mishkan o dentro del Bet HaMikdash, habían varios tipos, tanto de sacrificios como de ofrendas. Ahora, yo compartía que, por ejemplo, en el caso de los sebach shelamim, en aquella enseñanza que está grabada en una conferencia, yo les decía, ¿cuándo el pueblo daba sus sebach shelamim? Y les ilustraba yo, cuando alguien, por ejemplo, iba por la carretera o por el camino y estuvo a punto de perecer, el hombre o la mujer llevaban una ofrenda especial al Eterno por cuanto les había permitido preservar la vida. ¿Ok? Y con esto que yo descubrí en el caso de Nedab o Nedabá, vamos a ver Ezra 3:4. Y aquí en Ezra 3:4 lo que nos va a ilustrar es, en un momento de fiesta, aquel servicio que el pueblo le ofrecía al Eterno. Ezra 3:4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de Sukkot, tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito. ¿Qué quiere decir esto? Que en la fiesta de Sukkot se llevaban a cabo los korbanot, ¿verdad? Cada cosa en su día. Verso 5. Además del holocausto continuo, el olatamit, las nuevas lunas, aquí en el hebreo dice Hadashim, lo conocemos nosotros como Rosh Chodesh, dice, y todas las fiestas solemnes de Hashem, ahí no son Hagim, sino son Moadim, ¿sí? Reuniones, convocaciones. Y dice ahí, y todo sacrificio espontáneo. O sea, ¿qué quiere decir? Que además de los sacrificios perpetuos que había, y que en un día de fiesta o que en Shabbat se hacían un sacrificio especial que se llamaba Musaf, y que de ahí se deriva, de este sacrificio adicional, el rezo de Musaf de Shabbat, dice ahí, todo sacrificio espontáneo, y al final del verso 5, toda ofrenda voluntaria a Hashem. Ahora, yo quisiera que nos imagináramos tantito, que en medio de una fiesta, dice el Eterno, que el servicio que se llevaba a cabo a él, no nada más eran los sacrificios concernientes a la fiesta, no nada más era el recordar precisamente los Hadashim, en este caso la alusión al Rosh Chodesh. No nada más era eso, sino además habían sacrificios que no se hacían por el pecado, o habían sacrificios que no se hacían para purificación, como en el caso de las mujeres, sino también había un tipo de sacrificio que era espontáneo, que se daba todavía adicional. Y no nada más habían sacrificios espontáneos, sino además dice toda ofrenda voluntaria. Y es interesante, pero cuando el pueblo del Eterno vivía una festividad, igualmente también era común que se ofrendara un extra del corazón de las personas con motivo de agradecer por varias razones, de que te permitió llegar con vida, de que te permitió tener a tus hijos reunidos para esa fiesta. No sé si me explico. El pueblo tenía la oportunidad de dar todavía un extra, y obviamente ese extra, pues por supuesto, era bendecido por Hashem, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo, Levítico 23:37, de esto que les estoy comentando. Levítico 23:37. Estas son las fiestas solemnes de Hashem.
a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Hashem, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los Shabbatot, estoy en Levítico 23:38, además de los Shabbatot, de los sábados de Hashem, de vuestros regalos, de vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbran dar a Hashem. Miren, les voy a comentar algo. A mí me ha sucedido una y otra vez que de repente yo visito algún lugar, o aquí inclusive en la sinagoga, y de repente una persona se acerca conmigo y me da un billete. Y tal vez el billete puede ilustrar una cantidad fuerte o no la puede ilustrar. Y yo en un principio yo decía, me sentía tan incómodo y tan mal. Me sentía tan incómodo, yo decía, no, es que esto, como que estás enfocado a otros tipos de situaciones, no sé si me explico. Y en la medida que yo he venido ejercitándome, y la persona muchas veces de su amor quiere dar algo, nada más lo estoy ilustrando como parte de su amor, o como sucede muchas veces que de repente llegan y, a ver, yo traje, no sé, un pizarrón, situaciones que dan extra, a final de cuentas formaban parte del mismo servicio que el pueblo le brindaba al Eterno. Por eso es que acabamos de leer aquí, está anunciando las Hagim, está anunciando los sacrificios, está anunciando las ofrendas, está anunciando los votos, porque cuando una gente se comprometía, detrás de los votos era dar al Eterno un animal para efecto de la purificación. Estaba ofreciendo además dádivas voluntarias, y todo eso formaba parte precisamente de lo que el pueblo le daba a Hashem. Ahora, quiero terminar con esto. Devarim 16:18. Perdón, son tres pasajes más nada más. Devarim 16:18. Perdón, 16:10. Devarim 16:10. Y esto queda en gran manera muy apropiado para este Shabbat, porque estamos próximos a celebrar Purim y posteriormente estaremos ya en breve para celebrar Pesaj. Fíjense qué disposición de la gente. Devarim 16:10. Y harán la fiesta solemne de las semanas a Hashem tu Elohim. ¿Cómo la harán? Léanlo ahí. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Hashem tu Elohim te hubiere bendecido. Como quien dice, cuando llegaban las fiestas, el pueblo se preparaba y decía, Eterno, tú me has bendecido tanto que ¿cómo voy a escatimar en las fiestas? En la tradición de nuestro pueblo se enseña, que cuando comienza es cabeza del año, ¿cómo se llama? Rosh Hashanah, o la fiesta de Yom Teruah, enseña a nuestro pueblo que en ese día las familias reunidas hacen sus peticiones obviamente para con el Eterno, de tal manera que los designios de Hashem en cuestión de prosperidad se van a sellar, de tal manera que durante todo el año la prosperidad va a estar escrita ya en la voluntad del Eterno. Pero ¿qué días no están destinados dentro de este reflexión de principio de año? Los Shabbat y los días de fiesta. De tal manera que en medio de nuestro pueblo, si hay un día en los cuales no se puede escatimar, es en Shabbat. Obviamente en Shabbat no se gasta, pero se prepara y se hacen los preparativos necesarios para llegar a Shabbat, de tal manera que no se debe de escatimar en los gastos en los cuales las familias de Israel van a consumir en Shabbat. Y para las Hagim, igualmente, se enseña que no se debe de escatimar en las fiestas, de tal manera que la ropa nueva que se acostumbra a comprar previa a una fiesta, de tal manera que los gastos que están relacionados con ella, son cuestiones en las cuales, amados, fíjense cómo dice ahí, leámoslo nuevamente, verso 10, hará la fiesta solemne de las semanas Hashem tu Elohim, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Hashem tu Elohim te hubiere bendecido. De tal manera que cuando llegamos y estamos escatimando en una fiesta, amados, es tanto como decir, yo aquí estoy en tu fiesta, Eterno, pero creo que no me has bendecido y por lo tanto ando ahí rascándole los centavitos, rascándole las moneditas. Y si bien es cierto, muchas veces es difícil, me refiero a la economía, pero hay situaciones en las cuales
que ya es obligación de cada uno de nosotros vislumbrar las fiestas cuando vengan, de tal manera que los preparativos económicos ya los deberíamos de tener cada quien dentro de su propia responsabilidad, amados. Y por ello es que es interesante ver estos dos versículos finales. Primera de Crónicas 29:14. Primera de Crónicas 29:14. No estoy compartiendo todo lo que tiene en la perashá, por favor les pido que la lean. Les pido por favor que la lean. Primera de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Fíjense esta pregunta. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿A ustedes qué les parecería que de repente llega una persona que ustedes quieren muchísimo, llegan ustedes y le dan un regalote? Le dan, la persona lo recibe con mucho gusto y todavía pasa una semana y ya es el momento de celebrar lo otro y con el mismo regalo que le dieron, se lo devuelven. ¿Qué sentiríamos? ¿Qué sentiríamos? Medio extraño, ¿verdad? Medio extraño. Y es en ese contexto que la pregunta se hace. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Como quien dice, si para dar al Eterno no somos dadivosos, detrás de ello es como decir, oye, si todo lo que es mío es tuyo, pero lo que es mío, entonces debemos de entender que el dar al Eterno en realidad es un privilegio que tenemos nosotros, es un verdadero privilegio que tenemos. Primera de Crónicas 29:17, y ya termino con 29:17, fíjense cómo lo dice. Esta es mi petición para todos ustedes. Mi petición para todos ustedes. Yo sé, Elohim mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Verso 18. Hashem, Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Así es que oremos, amados, y siempre estemos pendientes de que el Eterno, el Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Israel, conserve en cada uno de nosotros la voluntad de corazón y que siempre encamine nuestro corazón hacia Él. Porque lo que le damos es de lo que hemos recibido de Él. Desde la sinagoga de Berej, el rabino Mijael Ávila y la congregación les bendecimos en el nombre de Yeshua Mashiach. Shalom Aleichem. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Aleichem.